Hola de nuevo, buenas tardes. Continuamos con las charlas en el Fantastic Po. Tengo el gusto de presentar a Leilani de los libros de Leilani. Hello. Ya tuvimos algunas conversaciones sobre Poe en la literatura latinoamericana, Poe y la metafísica, también algunas visiones personales de algunos lectores. Y hoy creo que, bueno, en esta ocasión vamos a tener también una charla bastante interesante. Ya nos vamos a alejar un poquito del tema de Poe, vamos a entrar más al género de horror en general. Y vaya, y de algo que yo debo de confesar que no estoy muy versado, es algo que con el tiempo he tratado de acercarme a más autoras del género, pero es como una especie de encomienda que tengo y pues nada mejor para conocer más autoras que esta charla, así que gracias a Leilani por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ay, ¿eso escucha bien? Sí, más cerquita, es que es medio... Ok. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leilani Zeta Vargas y estoy muy contenta, la verdad, de que me hayan invitado a platicar de una de las cosas que más me gusta en la vida. Me encanta leer, me encanta hablar de libros. De hecho, por eso fue que empecé mi espacio literario tipo en Instagram y así. Me fascina. Así que agradezco mucho la invitación. Y bueno, de las cosas que vamos a hablar hoy realmente sí es del terror. No vamos a hablar de todos los escritores de terror porque jamás acabaríamos, realmente es demasiado. Más que nada yo quiero centrarme hoy en las escritoras, porque escritores hay muchísimos, todos son buenísimos. Stephen King, Edgar Allan Poe, Lovecraft, vaya, hay infinidad realmente, pero siempre se nos vienen a la cabeza como que primero los escritores, ¿no? Entonces vamos a darle un poquito de, vamos a recordar un poquito a las escritoras de terror. Y a las que escogí para que hablemos hoy es Mary Shelley, Anne Rice, Daphne du Maurier y Shirley Jackson. So, vamos a hablar un poquito de Si quieres ellas. acercarte un poquito más. ¿Aquí? Vamos a hablar un poquito de ellas, de cómo vivieron, cómo la pasaron, por qué fue que llegaron a las letras, cómo fue que empezaron sus obras y todo eso. Vaya, vamos a hablar de esas obras que en lo personal te llegan al corazón y las quieres volver a leer. So, a eso vengo. Excelente. Sí, de hecho, últimamente entre mis autoras que he encontrado, en especial Shirley Jackson, Amparo Dávila, Marian Enríquez, la argentina, por supuesto, Mary Shelley, estoy obsesionado desde hace un tiempo con su criatura. Es creo que una de las obras que más he releído y no me la he acabado, siempre encuentro otras lecturas, otras profundidades. Incluso a un nivel personal yo cambio cada vez que me acerco a él y vaya, es algo increíble. Pues bueno, el micrófono es tuyo y pues empezamos. Ok, pues voy a empezar contándoles un poquito sobre Mary Shelley, es la primera que tengo. Y bueno, su padre fue un filósofo y político, y su madre de hecho escribió un libro que se llama La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Entonces se podría decir que Mary desde el principio tenía la influencia de las letras, pero bueno. Su viaje, se podría decir, empieza cuando ella conoce al que sería su esposo, que fue Percy Shelley, y ella lo conoce porque pues su padre andaba en la política y Percy como que andaba de su seguidor, ¿no? Entonces ellos ahí se conocen. La cuestión es que la vida de Mary Shelley se hizo un poco truculenta, pero hay vidas que son así por las elecciones de las personas y hay vidas que son así porque, no sé, les tocó la mala moneda y les ha tocado mal. Pero en el caso de Mary Shelley, realmente parece ser que fueron sus decisiones las que la fueron llevando a estas cosas. En cuanto ella unió su vida a este poeta, socialmente se vio marcada porque él estaba casado. Entonces, ya saben, toda la cuestión social se vio muy mal, todo esto, y sí fue un poco como que juzgada tanto ella como él, y no la pasaron muy bien, que digamos. De hecho, se menciona que ellos sí se llegaron a casar, pero se casaron después de que la primera esposa se suicidó y también después de que tuvieron a su primera hija. Y esta primera hija murió por alguna enfermedad que francamente no recuerdo qué fue. La cuestión fue que después, pues, ellos se casaron, intentaron tener más hijos y todo, pero no se les daba. Hasta el último niño que tuvieron fue el que realmente, pues, vivió, creció y floreció. Y en el momento en el que Percy muere,
Mary Shelley lo amó tanto que dedicó su vida a su obra de ella, a escribir ella misma, su carrera como escritora, a su hijo, a educarlo, a verlo crecer, a estar con él, pero también dedicó mucha parte de su vida a promover la obra de su esposo ya fallecido, que por lo que tengo entendido, no sé la verdad, no sé muy bien, pero por lo que tengo entendido, la obra de Percy nunca fue tan importante literariamente como la de ella. Y ella fue la que se ensañó para que lo poquito que reluce, pues, pues saliera, porque realmente no lo había logrado. Pero bueno, es precisamente una obra que ya sabemos cuál es, la que coloca a Mary Shelley aquí, según mi parecer, y yo creo según el parecer de todos. Ella fue una novelista del siglo XIX dentro del romanticismo británico y pues curiosamente el género en el que está catalogada esta obra, Frankenstein o Frankenstein, como prefieran pronunciarlo, es ciencia ficción. Pero no nos vamos a negar que Frankenstein es uno de los monstruos más amados de la historia y cada que pensamos en terror pensamos en diversos, pero siempre Frankenstein está ahí. Entonces, sí, Frankenstein es de ciencia ficción, la novela como tal, pero se ganó el corazón de los seguidores del terror. Así que bueno, ese personaje realmente ha inspirado películas, series, más libros, fanfictions, fan art, bandas, música, etcétera. O sea, ha sido una locura y está, digo yo, junto a Drácula y las brujas y todo eso, ¿no? En cuanto pensamos terror, simplemente él está ahí. Sí, se convierten en íconos. Ajá, son íconos, exactamente. Y bueno, en cuanto a la historia de Frankenstein, ¿alguien sabe cómo fue que surgió? ¿Alguien se sabe la historia? La tormentosa noche en la villa de Odati, en un verano anormalmente oscuro debido por la erupción del volcán el Vesubio. Ese fue algo bien curioso, fíjense, porque yo me sabía esa historia como que, vaya, fueron a visitar unos amigos. Sí, a Lord Byron. Y exactamente, o sea, me encanta porque curiosamente, así como que Mary Shelley era amiga de Lord Byron y William Polidori, o sea, casual, ¿no? Entonces se me hace algo padrísimo. Pero ellos estaban de viaje ahí en sus vacaciones y yo me la sabía como que simplemente había sido una noche tormentosa, o sea que esa noche. Pero me puse a investigar y está también la versión que dices, o sea, como que hay varias versiones. Sí, incluso vaya, fue mítica. Creo que el padre de Mary Shelley casi, creo que le escribió una carta, no me acuerdo si a Lord Byron o a Polidori, que desmintiera mucho de los rumores que circulaban de esta reunión, porque pues ya sabrás que se estaba diciendo que se hacía en la villa de Odati, porque no fue una noche, fueron varias noches de verano. Ya, con razón. No, pero sí, hay varias versiones, por decir, de lo que pasó en ese momento. El caso es, saliéndonos del chisme y entrando a lo que nos atañe, que pues esa noche ya estaban todos cansados el uno del otro, habían pasado mucho rato viéndose las caras, estaban leyendo tipo historias de terror juntos ahí en un librillo que se habían encontrado y de repente empezaron a surgir pues conflictos entre ellos porque estaban ya cansadísimos de verse la cara. Entonces alguien de ellos dijo, oigan, ¿y si cada quien se va a un rinconcito de la casa? Como para no vernos un rato, ¿no? Me imagino. Y cada quien se escribe una historia de terror y pues al rato, como que después de 3 horas de no vernos o más, regresamos y las compartimos entre nosotros, ¿no? Entonces ellos decidieron hacerlo, cada quien escribió lo suyo. Yo sé que salieron muchas joyitas de ahí, pero hablando personalmente, a mí las que más me interesan es El vampiro de Polidori, que es un excelente relato, cuento, como lo quieran llamar, y Frankenstein. O sea, fue la primera noche, curiosamente, en una noche tormentosa, Mary Shelley escribió por primera vez en su vida Frankenstein con alrededor de 19 Casual, años. en una tertulia, Casual. sin pretensiones. Sí, como que cosas del destino. Entonces fue algo maravilloso, vaya. Esa es la historia de cómo surgió Frankenstein. Ahora, en cuanto al libro, realmente este libro yo lo leí cuando tenía como 15 años, ya tiene mucho rato, entonces la impresión que me llevé en ese entonces sé que va a ser completamente diferente a la que tendría yo hoy día. Entonces sí es uno de mis pendientes que tengo por releerlo este año, porque vaya, han pasado tantos años que va a ser como leerlo por primera vez, o sea,
Y tengo muchas ganas de leerlo y ya saben, en cuanto lo lea voy a subir reseña al canal y todo eso. ¿Cómo te podemos encontrar en redes? Bueno, en Instagram estoy como Libros de Leilani y también hay un podcast con el mismo nombre. Y mi canal se llama Leilani, así ya se casa. Sí, de todos modos estaremos compartiendo en la descripción al terminar la transmisión todas las Okay. redes para quien guste. Ok, vale. ¿Qué otra cosa? Bueno, creo que realmente Frankenstein no necesita mucha presentación, ¿verdad? Como que todo el mundo lo conoce, no necesitamos ahondar mucho, pero si me pidieran que dijera, Leilani, ¿cómo recuerdas Frankenstein? Diría que son las consecuencias de un joven doctor científico, amante de las ciencias ocultas y los saberes ocultos, que vaya, él desembocó tantas cosas tan terribles solo por la avaricia del conocimiento, según el punto de vista que yo tuve hace muchos años. Entonces, fue Víctor Frankenstein quien nos dio a ese gran monstruo querido por todos. Y pues bueno, para cerrar el espacio Mary Shelley, porque me faltan otras escritoras, me gustaría compartirles unas citas, una de las Adelante, citas por favor. favoritas de su trabajo. Realmente, a lo mejor ustedes la conocen diferente porque yo compré este librito y la traía la traducción así. Saben que a veces entre traducción y traducción varía un poquito, pero he leído otras y la que venía en ese libro es la que más me gusta. Dice así: descansamos y un ensueño tiene el poder de envenenar nuestro sueño. Despertamos y un vago pensamiento quizá nos estropea toda la jornada. Sentimos, concebimos o razonamos, reímos o lloramos. Abrazamos contentos un dolor o alejamos de nosotros la zozobra. Es lo mismo, porque sea pena o alegría, el sendero de su olvido permanece siempre abierto. El ayer del hombre nunca podrá ser igual a su mañana. Nada es perdurable sino la mutabilidad. Y eso sería todo en cuanto a Mary Shelley. Ahorita me estaban haciendo caras allá en el fondo cuando hablaron de Frankenstein, porque es casi una broma interna de que hablan yo puedo estar horas hablando de Frankenstein, así que ¿A poco? haces bien en cortar en este momento. Igual con Mayra hicimos una vez una presentación de el resto. Cuéntanos Sí, tú de Frankenstein. No, por favor, no me den cuerda. Continuemos. Ok, entonces me sigo. Por favor. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de Shirley Jackson. Oh. Shirley Jackson. Yo sabía de Shirley Jackson. Tengo este pendiente tan grande con La maldición de Hill House, pero no lo he conseguido. Pero realmente no conocía su vida. Entonces quise saber un poquito más para poder compartir con ustedes. Y francamente me impresionó lo triste o dura que fue emocionalmente su vida. Si tuviera que decirlo en una frase pequeña, yo diría que Shirley Jackson sufrió abuso emocional por parte de muchas personas que estuvieron con ella a lo largo de su vida. Y bueno, la historia comienza así. Dicen que cuando Shirley nació, su madre estaba no muy contenta porque la niña naciera. Literalmente la señora dijo que estaba decepcionada del nacimiento de su hija, porque ella era joven, se acababa de casar, su esposo era guapo y ella quería disfrutar de su matrimonio. No pensaba concebir tan pronto. Entonces cuando llega su hija, ella se ve francamente decepcionada y obviamente toda esta decepción fue a caer en la niña. Entonces Shirley desde su primer día en la tierra recibió ese tipo, diría yo, de energía negativa de parte de su propia madre. Luego sigue que después tuvo un hermanito. Entonces cuentan por ahí que la madre tenía favoritismo sobre el niño. Naturalmente, la niña lo que hacía era refugiarse en lo que ella se sentía segura. Si un niño en su entorno no se siente feliz, no se siente seguro, lo que va a hacer refugiarse donde él siente o ella siente que está a salvo. Y Shirley Jackson lo hizo refugiándose en sus letras, escribiendo. Y claro que siendo tan chiquita y teniendo este comportamiento tan ermitaño, la mamá no hizo más que alarmarse. Pero, ¿qué podría esperar, no? Con tanto que le hacían a la pobre chica. Shirley creció y resulta que cuando ella era pues ya una jovencita, ella no cumplía con los estándares de belleza de su época. Y algunos podrán decir que a lo mejor eso no importa, pero hay a muchas personas que realmente les afecta el no poder encajar socialmente
Y Shirley Jackson fue una de ellas. Entonces lo que ella hizo fue refugiarse aún más en sus letras, refugiarse aún más en lo que ella escribía. ¿Y esto a dónde la llevó? Pues a estudiar la universidad. Y eso podríamos decir que fue realmente un buen final, ¿no? Para esa niña que no tuvo amor. Pero en la universidad conoció al hombre que sería su esposo. Y no era un buen tipo. Entonces, ellos se casaron. Él me parece que estudiaba lo mismo, no recuerdo bien. El caso fue que ella vivió muchas, vaya, él la engañaba mucho porque esta persona la había hecho aceptar este trato como de relación abierta a pesar de que ellos realmente estaban casados. Entonces el señor, que era maestro en la universidad, la engañaba todo el tiempo y Shirley Jackson no podía decir nada. ¿A dónde nos lleva todo esto? Nos lleva a que esta mujer en esa época, donde socialmente no era bien visto que ella se hiciera cargo de su familia, que ella tuviera una carrera y de veras la ejerciera, ella tuvo que cuidar a sus 4 hijos, porque tuvo 4 hijos con ese hombre, a sus 4 hijos, se hiciera cargo de su casa, educara sola a sus hijos, aguantara al marido y todavía realizara su carrera como escritora colaborando con una revista. Todo el dolor que ella sentía lo enfocó en sus escritos. Y ese resultado fue el terror doméstico que nos dejó en cada una de sus obras. Me gustaría que levantaran la mano todos los que sí han leído Shirley Jackson por acá. Ok. Shirley Jackson. Ok. Te acabo de prestar la lotería. Ese mismo. Ok. Sí, o sea, cuando leemos a Shirley Jackson nos damos cuenta que vaya, sí, ella escribe terror y a veces uno llega al terror por el morbo, la verdad. ¿Quién no llegó al terror por el morbo? ¿Quién no llegó al terror por el morbo, que levante la mano? Realmente creo que todos llegamos. Y un poquito de todo. Curiosidad, morbo, qué tan feo puede ser, qué tan tenebroso puede ser. De veras me va a espantar. ¿Qué me voy a encontrar en estas páginas? A final de cuentas creo que todo se reduce al morbo. Sin embargo, esta escritora siento que dejó plasmado toda su, ¿cómo decirlo? Todo lo que ella tenía guardado. Sus frustraciones, sus frustraciones, tal vez. No. todo lo que ella sentía lo dejó ahí. Pero bueno, llegaron a un punto, de hecho, en el que el esposo de plano no se hacía cargo y ella llegó a sostener a la familia con lo que ella ganaba de la revista. Y se dice que muchas mujeres, de hecho, como que la admiraban, ¿no? Porque decían, oye, llevas tu casa, haces esto, haces lo otro, y tienes tu carrera como escritora. Entonces, cuando ella empezó a escribir los relatos de terror, que son la que la hicieron Shirley Jackson, fue que socialmente empezó a ser no tan aceptada, porque una dama no puede escribir eso. Pero bueno. No, y además estaba sobresaliendo en un género marginal, además. Exactamente. ¿Cómo se atreve a no escribir También sobre dramas familiares? Sí, y aparte el marido le quitaba el dinero y le daba solo una parte, o sea, todo lo que ella ganaba aparte. Entonces, ella vivió mucha frustración a lo largo de su vida. Y bueno, Shirley Hardy Jackson fue una novelista y cuentista de misterio y terror, como ya sabemos, que pues la verdad nos dejó muchísimas obras para nuestro deleite. Datos curiosos de ella fue que dicen que ella tenía una adicción por el cigarrillo, ella fumaba mucho y siempre tuvo como que una extraña fascinación por lo extraño. Le gustaba lo paranormal, lo sobrenatural, eso le llamaba, le llenaba. De hecho, dicen que ella leía el tarot y que lo hacía bastante bien. Y que también le gustaba hacer la práctica de la tabla Ouija para contactar con el más allá, con aquellos que pudieran contarle más cosas, supongo. Pero bueno, en cuanto a su trabajo, que nos estamos centrando ahorita en su horror doméstico, sus historias, como les digo, se centran en la cotidianidad, en lo que hay aquí y ahora, o sea, en lo que puedes encontrar en tu propia casa, en tu propia escuela. Eso es lo que ella ocupaba como, digamos, escenario o marco de circunstancias para de ahí elaborar sus obras. Y ella influenció a muchos escritores. Y el escritor que me hizo mucho sentido, porque la verdad yo lo leo mucho, es Stephen King. Stephen King tiene una gran dosis de horror doméstico en sus obras. Lo podemos ver, por ejemplo, en El Resplandor. Jack Torrance es marca Shirley Jackson.
Y, o sea, realmente Stephen King tiene muchas historias con esa marca. Y en general, todas las historias de Stephen King, que es un gran escritor, y que por cierto también le tengo un capítulo completo en el podcast, en el canal y en el podcast en Spotify, así. Él tiene muchas historias que se basan en el terror, digamos, basado en lo cotidiano. Una vez leí que Stephen King decía, es que tú puedes escribir una historia de terror a raíz de ver tu dedo, decía. O sea, ¿qué puede ser tu dedo que a ti te asuste? Y realmente uno lo pensaría y diría, qué estupidez. Pero seamos francos y recordemos los relatos de Stephen King. Literalmente ocupa esas tácticas, ¿no? Entonces, Justo en Pesadillas y Alucinaciones, ¿no? Está el relato del dedo que sale ¿verdad que sí hay un del relato de un dedo? lavabo, es súper asqueroso. Exactamente. Entonces esa es marca Shirley Jackson. Claro, que Shirley se basa más en lo realista. King se vuela, no sé dónde. No, incluso ese cuento es súper breve, si lo encuentran, si, ¿cómo se? Bueno, ahorita lo... El dedo móvil, No me acuerdo bien de ese. es súper corto, pero el giro es que la policía nunca se espera que está eso. Los vecinos reportan que el marido, que creo que nada más fue a la tienda, está haciéndole daño a la mujer y llega el marido con la policía y ¿qué está pasando? Y de hecho creo que no hay una conclusión como tal, pero es eso, no espera que esté un dedo saliendo del lavabo y haciendo ahí cosas. Cosas que suele escribir Stephen King. Pero bueno, dentro de todo les recomiendo leer La Lotería. Les digo que tengo muchísimas ganas de leer La Maldición de Hill House, pero la verdad no lo tengo, no lo he encontrado. Pero La Lotería lo leí hace poquito y vaya, es un terror realista que te centra aquí y ahora en lo que podría ser este mismo momento y te mantiene al margen con nada. O sea, yo estaba al filo del asiento todo el tiempo pensando, algo va a pasar, o sea, como que algo está pasando, pero no cacho qué. Es una comunidad que está haciendo una lotería. ¿Qué es lo que podría pasar? Y sin embargo, al final te deja como, oh my God, o sea, realmente ni siquiera sabía yo cómo reaccionar a ese final. Yo creo que si no la han leído, les va a gustar mucho. Y bueno, antes... Dato curioso, Sí, perdón, sí, y sí. la sociedad de Estados Unidos de los 50 tampoco supo cómo reaccionar. No me acuerdo en qué revista lo publicó originalmente, pero recibió cientos de cartas de qué pasó, de así de desconcierto, de odio, de admiración. Fue un cuento de los pocos, creo yo, de esas características que movió tanto a la Oh opinión my pública, God. al menos en la segunda mitad del siglo XX. Oh, por Dios. Bueno, pues para terminar la sección de Shirley Jackson, les quiero compartir un fragmento de un cuentito que me gustó mucho. No lo voy a leer completo. Se los dejo de tarea que vean el final y a lo mejor así se animan a seguir la leyenda. Pero este se llama La Bruja. Dice así. El vagón iba casi vacío, tanto que el chiquillo tenía un lugar para él solo, y su madre ocupaba un asiento al otro lado del pasillo. Junto a su hermanita, un bebé con un pedazo de pan tostado en una mano y un sonajero en la otra. La niña estaba atada al asiento de modo que pudiera incorporarse y mirar alrededor, y cuando empezaba a deslizarse lentamente de costado, la correa la sujetaba y la sostenía hasta que la madre se volvía y la enderezaba. El chiquillo miraba por la ventana y comía una galleta, y la madre leía tranquilamente, respondiendo a las preguntas del niño sin levantar la vista. Estamos en un río, decía el pequeño. Es un río, y estamos encima. Muy bien, respondió la madre. Estamos en un puente sobre el río, dijo el niño para sí. Los demás viajeros, muy contados, estaban en el otro extremo del vagón. Si alguno de ellos se acercaba por el pasillo en algún momento, el niño volvía la cabeza y decía hola. Y el desconocido solía responder hola. Y a veces le preguntaba si le gustaba ir en tren o incluso le decía que era un chico muy guapo y muy mayor. Estos comentarios molestaban al niño y entonces volvía a mirar por la ventana irritado. Veo una vaca, decía, o con un suspiro. ¿Cuándo llegaremos? Ya no falta mucho, respondía la madre cada vez. En un momento dado, la niña, que estaba muy callada y ocupada con el sonajero y el pan tostado que su madre reponía constantemente, cayó demasiado hacia el otro lado y se dio un golpe en la cabeza. Se puso a llorar
y por unos minutos hubo ruido y actividad en torno al asiento de la madre. El niño bajó de su asiento y corrió al otro lado del pasillo para acariciar los piececitos del bebé y rogarle que no llorara más. Y por fin, el bebé se rió y volvió al pan tostado y el niño recibió una paleta y volvió a la ventana. «Vi una bruja», dijo a su madre al cabo de un minuto. «Había una bruja vieja y gorda y fea y mala allá afuera». «Muy bien», respondió la madre. «Una bruja vieja, gorda y fea, y le dije que se fuera, y se fue», continuó diciéndose a sí mismo en voz baja. «Vino y dijo, te voy a comer, y yo le dije, no me comerás. E hice que se fuera esa bruja fea, vieja y gorda». Dejó de hablar y alzó la vista cuando se abrió la puerta del vagón y entró un hombre. Era un hombre ya maduro, con unas facciones agradables bajo un cabello canoso. Su traje azul solo mostraba las ligeras arrugas propias de un largo viaje en tren. Llevaba un habano y cuando el niño dijo «Hola», el hombre lo señaló con el cigarro y respondió «Hola a ti, hijo». Se detuvo justo detrás del asiento del pequeño y se apoyó en el respaldo mirando al niño, que torció el cuello para mirar hacia arriba. «¿Qué buscas por esa ventana?», preguntó. «Brujas», contestó el niño al instante. «Brujas feas, malas y viejas». «Ya. ¿Has encontrado muchas?». «Mi padre fuma hábanos», aseguró el niño. «Todos los hombres fuman hábanos», replicó el hombre. «Algún día tú también los fumarás. Ya soy un hombre». «¿Cuántos años tienes?». Ante la eterna pregunta, el pequeño miró al hombre con suspicacia durante unos momentos y luego dijo: 26. 880. La madre alzó la vista del libro. 4, aclaró con una tierna mirada al niño. «¿Tantos?», dijo el hombre al pequeño con seriedad. 26, señaló con un gesto de cabeza a la mujer del otro lado del pasillo. «¿Es tu madre?». El niño se inclinó hacia adelante a mirar y dijo: «Sí». «¿Cómo te llamas?». El niño lo observó con renovada suspicacia. «Señor Jesús», dijo. «Johnny», dijo la madre. Atrajo la atención a su hijo y frunció el entrecejo profundamente. «Esa de ahí es mi hermana», anunció el pequeño al hombre. «Tiene 12 y medio». «¿Quieres a tu hermanita?», preguntó el hombre. El niño lo miró y el hombre dio media vuelta junto al banco y tomó asiento a su lado. «Escucha, ¿quieres que te hable de mi hermanita?», dijo el hombre. La madre, que había levantado la mirada con nerviosismo cuando el hombre se sentó junto a su hijo, volvió a concentrarse apaciblemente en su lectura. «Háblame de tu hermanita», asintió el niño. «¿Era una bruja?». «Tal vez». El niño se rió con excitación y el hombre se recostó en el respaldo y dio una chupada al habano. «Érase una vez», empezó, «que yo tenía una hermanita como la tuya». El niño alzó la mirada al hombre, asintiendo a cada palabra que él decía. «Mi hermanita», continuó el narrador, «era tan bonita y tan deliciosa que la quería más que a nadie en el mundo. ¿Quieres, pues, saber qué le hice?». Y pues, a partir de aquí no queda mucho para terminarlo. ¿Quieren que lo termine de leer ahorita? Sí, por favor. Ok. Ok, a ver, ¿dónde está mi página? Ok. ¿Quieres, pues, saber lo que le hice? El niño asintió con vehemencia y la madre levantó los ojos del libro y sonrió atenta a sus palabras. «Le compré un caballito de cartón y una muñeca y 1,000,000 de paletas y luego la agarré y cerré las manos en torno a su cuellecito y apreté hasta que estuvo muerta». El niño se quedó boquiabierto y la madre se volvió. La sonrisa se desvaneció de su rostro. También ella abrió la boca y volvió a cerrarla cuando el hombre añadió: «Y luego le corté la cabeza y agarré la cabeza y...». «¿La cortaste toda en pedazos?», preguntó el niño pasmado. «Le corté la cabeza y las manos y los pies y el pelo y la nariz», aseguró el hombre. «Y la golpeé con un palo y la maté». «Espera un momento», intervino la madre, pero la niña se cayó de lado en aquel preciso momento. Y cuando la mujer terminó de incorporarla otra vez, el desconocido ya proseguía sus explicaciones. «Y cogí la cabeza y le arranqué todo el cabello.
¿A tu hermanita?, inquirió el pequeño con vehemencia. A mi hermanita, asintió el hombre rotundamente. Y eché la cabeza a la jaula de un oso, y el oso se la comió. ¿Se comió toda su cabeza?, preguntó el niño. La madre dejó el libro sobre el asiento y cruzó el pasillo. Plantada ante el hombre, exclamó: ¿Pero qué cree usted que está haciendo? El desconocido alzó la vista con aire cortés, pero la mujer añadió: Márchese de aquí. ¿La asusté?, preguntó él. Volvió la vista al pequeño y le dio un ligero codazo, y los dos se echaron a reír. El señor cortó en pedacitos a su hermanita, contó el niño a su madre. Podría avisar inmediatamente al revisor, advirtió la madre al hombre. El revisor se comerá a mi mamá, añadió el pequeño. Le cortaremos la cabeza. Y a tu hermanita también, asintió el hombre, incorporándose. La madre se apartó un paso para dejarlo salir al pasillo. No se le ocurra volver a este vagón, le advirtió. Mi mamá te comerá, dijo el niño al desconocido. El hombre se echó a reír, el niño también. Y por último, el desconocido se disculpó ante la madre y abandonó el vagón, pasando junto a ella, cuando la puerta se hubo cerrado tras él. El niño preguntó: ¿Cuánto tiempo tenemos que aguantar todavía en el tren? Ya no queda mucho, dijo la madre. Se quedó mirando a su hijo con ganas de decir algo y finalmente añadió: Siéntate y sé buen chico. Voy a darte otro caramelo. El chiquillo se apresuró a saltar del asiento y a seguir a su madre. Ella sacó el caramelo del bolso y se lo dio. ¿Qué se dice?, preguntó la madre. Gracias, respondió el niño. ¿Es verdad que ese señor hizo pedacitos a su hermanita? Hablaba en broma, le aseguró la mujer, y se apresuró a repetir. Sí, solo estaba bromeando. Probablemente, murmuró el pequeño. Con la paleta en la mano regresó a su asiento y se acomodó para seguir mirando por la ventana. Probablemente, él era una bruja. Ay, me encanta ese cuento. Yo sé, es muy bonito. Me llamó la atención el título, la verdad, porque soy muy fan de las brujas. O sea, veo bruja, yo quiero. Pero me llamó mucho la atención cómo lo desarrolló Shirley, porque realmente sí, es un niño, una madre solos. ¿Qué puede ser más terrible para una madre sola y sus hijos encontrarse con un desconocido de ese calibre, ¿no? Un desconocido que puede hacerlos pedazos en cualquier momento solo porque se le ocurrió entrar en su vagón. Ese es el terror realista, el terror doméstico que pasan las madres, que pasa cualquier persona día a día y no, ella lo explota. Y no tuvo que pasar nada gráfico, o sea, no más que con la historia que contó y todo lo que mueve. O sea, Exactamente. Es increíble. Sí, vaya, y me hace pensar muchas cosas, ¿no? Porque ese personaje podría estar queriendo atormentar al niño, contándole o confesándole algo, pero también podría ser solo una persona demente tratando de hacerle daño a alguien, ¿no? Entonces, ese es el tipo de terror que escribe Shirley Jackson. Yo creo que todos deberíamos darle una oportunidad en la vida porque es maravillosa. Y ojalá pronto encuentres La Maldición de Hill House. Justo la semana pasada en un cineclub que aquí organizamos los jueves, presentamos la adaptación del 53 de Robert Weiss. Es una adaptación un poco libre, incluso llegan a exagerar algunos aspectos de la novela, aún así vale mucho la pena, está muy bien lograda visualmente, pero la novela es un descenso a la locura de la protagonista, que bebe totalmente de las obsesiones de Shirley. Todo lo que habías contado del esposo y todo esto de la infancia, Okay. Todo eso está inmerso en el personaje de la protagonista y en la tradición de Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, tiene dos lecturas paralelas y ambas, al final de la historia no sabes cuál es la peor, si la explicación paranormal o la racional. No, es una novela increíble y por supuesto materia prima Claro. de El Resplandor. De hecho, esa novela me da como que cosita, porque uno lo tiene así como que uno de los mejores libros de terror, pero he escuchado mucha gente que dice, es que llegué con muchas expectativas y entonces ya no lo disfruté tanto. Entonces estoy esperando a que se me baje un poquito de hype para entonces ir y leerlo como que nada la cosa y disfrutarlo bonito. Está en la línea de La Bruja, no vas a encontrar cuestiones de violencia explícita, no va a haber un monstruo, no va a haber
nada que pueda tal vez impactar a simple vista, pero cuando todo encaja en su sitio y dices, ok, esto se resignifica de esta manera, lo que dijo el personaje, o tal actitud fuera de lo que uno esperaría, y al acumularse este tipo de situaciones como la de este hombre hablando con el niño, es donde empieza a haber una especie de horror, pero psicológico, pero algo que no puedes explicar qué es lo que te incomoda, pero hay algo incómodo, hay un punto en la novela que duele leerla porque sientes hasta pena por la protagonista. Yeah. Pregunta curiosa, levante la mano a quien le guste el horror psicológico. No. Sí. Oh, muy bien. A mí me encanta. Me encanta. Sí, si quieres, continuemos. Ok, claro, claro. La otra escritora de la que vamos a hablar hoy, ya entramos en el terreno de donde estaba todo mi corazón. Vamos a hablar de mi escritora favorita. Siempre que hablo de esta señora, yo me apasiono. Vamos a hablar un poquito de Anne Rice. ¿Conocen a Anne Rice? Okay. Bueno, pues Anne Rice nació en Nueva Orleans el 4 de octubre de 1941 y desgraciadamente acaba de fallecer ahorita el 11 de diciembre, que acaba de pasar. Me parece que fue un accidente cardiovascular y pues ella ya contaba con 80 años. Se puede decir que tuvo una vida larga, nos dejó muchísimo material para leer. La verdad, no estoy segura si dejó completa su obra, pero creo que no. De cajón dejaba sagas incompletas. Yo no le perdono sí, que haya dejado inconclusa la trilogía de las Crónicas de Los Ángeles. Hizo 2 de 3, le faltó una tercera parte. No, hombre. Y lo peor es que dejan un cliffhanger donde yo quiero saber qué pasa y nomás no. No, hombre. Bueno, pues Anne Rice fue una escritora de terror, literatura erótica y cristiana. Suena raro, pero sí, ella escribía literatura erótica, pero también literatura cristiana, también fantástica y ficción gótica. Con ella y para todos los gustos, no hay pierde, puede gustarle a todo el mundo. Y bueno, ella también fue una persona que vivió una vida bastante difícil, más que nada por las circunstancias. Vamos a hablar primero un poquito de su vida, como veníamos haciendo con las otras escritoras, y después pasamos a hablar de su obra. Anne Rice perdió a su madre cuando ella era muy chica, me parece que por ahí de unos 15 años. Y bueno, eso fue un golpe muy duro para ella porque no lo he visto que lo haya dicho como tal en ninguna entrevista, al menos que yo sepa, pero yo leo sus novelas desde que tengo como unos 14, 15 años, entonces sí me he dado cuenta de ese incidente, siempre en todas sus novelas, siempre fallece una madre y queda algún hijo o hija desprotegido, entonces creo que es un claro indicio de que obviamente fue algo que marcó su vida negativamente. Y bueno, perdió a su madre y después se casó años después con el poeta Stan Rice. No sé si han escuchado hablar de Stan Rice. No, su esposo era un poeta, misma historia que los Shelley. Ella fue la que destacó, él no mucho, pero ella siempre lo tuvo muy en cuenta. Y pues juntos tuvieron una hermosa niña, su primogénita fue una niña, me parece que el nombre era Michelle, pero cuando ella tenía alrededor de 5 años, la niña muere de leucemia. Entonces, Anne Rice sufrió muchísimo dolor, realmente, a causa de la muerte, pues, obviamente, de su hija. Tiempo después, no sé cuántos años se lleven, pero ella tiene un hijo que se llama Christopher Rice, y de hecho, él es escritor. Él es escritor, yo no he tenido la oportunidad de leerlos, sus libros creo que no están traducidos al español, al menos no los que ha escrito solo, porque ha escrito con su madre y esos libros sí están traducidos. Y tengo uno y no lo he leído, pero sí. Bueno, vamos a datos un poquito más específicos para ver un poco cómo fue la vida de Anne Rice. En 1998, desgraciadamente, a ella se le diagnostica diabetes mellitus cuando entró en un coma diabético, o sea, era una cuestión terrible. Y pues a partir de ahí, de su tratamiento de insulina, Anne Rice se hizo activista, invitando a la gente para que se hiciera exámenes y test y pues pudieran, tener un proceso, ¿no?, de prevención para no llegar a tanto como ella, para poder, digamos, tener una mejor calidad de vida físicamente y demás. De todas formas, el sobrepeso y la depresión que ella sufría por después la muerte de su esposo, porque Stan Rice falleció hace muchísimos años, la llevó a pesar 115 kilos.
y ella no era una mujer muy alta. Entonces, eso le afectó tanto su salud que tuvo que pasar por una operación de bypass gástrico por ahí del 2003. Y bueno, otra cosa que ella pasó con la muerte de su niña, con la muerte de su esposo y demás, fue que yo creo buscando respuestas, yo no sé, a veces uno sufre tanto que dice, ¿existirá realmente un Dios? ¿Realmente hay alguien allá? Y es algo que podemos leer una y otra vez en todas sus obras, en las crónicas vampíricas, en las crónicas de Los Ángeles. Literalmente ella lo escribe, existe un Dios, existe la bondad, existe la calidez humana o solo es la depravación. O sea, siempre es una constante en su libro, en todos sus libros. Entonces, ella tiene esta etapa de su vida en la que ella se convierte al cristianismo. Ella tanto tenía esto en sí que ella se convierte al cristianismo. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que años después, no sé cuánto tiempo fue realmente, pero de hecho, vaya, ella estaba fascinada, enfrascadísima, escribiendo sobre sus vampiros y sus historias eróticas, que cuando ella entra al cristianismo, obviamente sabemos que eso no va con las normas cristianas, ¿no? Entonces ella tuvo que dejar a un lado toda su obra. Obviamente siguió circulando, vaya, pero ella se desligó emocionalmente, se podría decir, un rato de todo ello. ¿Qué pasó? Que se tuvo que ver entre mi fe o mi hijo, porque bien sabemos que la religión no acepta a los homosexuales y su hijo Christopher es gay. Entonces ella tuvo que renunciar a su fe, a esa fe que la salvó de tantas cosas, o que al menos creo que por eso estaba ahí, para poder amar y estar con su hijo Christopher. Entonces se me hace algo, wow, sorprendente. Fue una mujer con mucha fuerza. Pero bueno, en cuanto a su obra, realmente ella escribió muchas novelas autoconclusivas, tiene bastantes. Un ejemplo, Días de Todos los Santos o algo de Todos los Santos, no me acuerdo bien cómo se llama. La momia era una novela autoconclusiva, pero ya tiene secuela y de hecho la escribió con su hijo hace pocos años. Pero ella también tiene mucho lo que hoy llamaríamos sagas. Tiene muchas, 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 muchas. Y como ¿Cuántas van de las vampíricas? ¿15, 30? No sé. eso iba precisamente. O sea, ella escribió varias sagas, pero su obra más icónica fueron sus crónicas vampíricas. Uf, me encantan, me encantan. Las crónicas vampíricas tienen sus 10 tomos principales. Después de eso, bueno, yo los pongo todos juntos porque son como que del mismo universo. Están las Brujas de Mayfield, que son 3 tomos, hasta donde yo sé. Y después está una como que subsección de nuevas historias de vampiros, que son 2. Pero en los últimos 5 años he estado volviendo a sacar libros de esos. Entonces, ya son como más de 15 libros, literalmente, lo que encierra todas esas historias. Pero no crean que es una historia continua, son muchas historias las que están ahí, realmente es como un universo. Y vaya, me parece fascinante su labor. Bueno, icónica la de Entrevista con el Vampiro de esa misma Claro, saga. no, hombre, Yo no Entrevista sé si con me el estoy Vampiro. adelantando lo que es a comentar. No, es que estaba acordándome que precisamente eso que decías de las inconclusas, escribió, no sé cómo se dice cuando son solo 2 libros, ¿alguien sabe? No sabría. Porque es trilogía, saga, crónicas, bueno. Duplas, tal vez, bilogía. Ok, gracias. Voy a hacerle caso a eso. Sí, vamos a decirlo así. Escribí una biología de hombres lobo o lobos hombre y se me hace algo fascinante. Yo crecí con el amor a los vampiros porque uno de mis primeros libros que leí fue Drácula y enseguidamente después me pasé a Entrevista con el Vampiro y de ahí no me separé de Anne Rice hasta la fecha. Entonces, yo nunca había sido fan de esta temática, ¿no? De los hombres lobo y demás, pero ella lo expone de una forma muy, muy buena, la verdad, y me gustó mucho. Otra saga que tiene es la saga erótica de La Bella Durmiente y sus libros de corte cristiano. La Hora del Ángel, La Caída del Ángel, el niño Mesías o algo así, el Mesías, el niño judío y así. Y pese a, yo leí la de La Hora del Ángel y La Prueba del Ángel, digo, no soy
religioso, y aún así son novelas muy disfrutables independientemente Sí, de la temática. están muy buenas. Yo leí La Hora del Ángel hace como 10 años, creo. Más o menos. Y yo me acuerdo que lo leí mucho. O sea, digo, me gustó mucho. La leí mucho. No, me gustó mucho. Y bueno, si quieren más información de Anne Rice, tengo un podcast literalmente completo, como de media hora en mi canal. Todos los enlaces los vamos a dejar aquí en la descripción. Ok, entonces al ratillo te los paso. Si pudiera decir mis historias favoritas de Anne Rice serían Entrevista con el vampiro y La Hora de las Brujas, porque son las que abren ese universo y más que nada son las que tienen su sello característico. Yo disfruto mucho las historias que tienen ese sello como oscuro, romántico, un poco erótico, súper sangriento en el aspecto, no de que sea grotesco. Ella te puede describir un desmembramiento y siempre va a ser elegante. Siempre. Es algo que a mí de ella me fascina. De hecho, yo de niña decía que quiero ser cantante y escritora. Pero cuando vi su estilo, yo me enamoré. Entonces siempre es como que, desde que la conocí fue como, yo quiero ser como ella, ¿no? Es una cosa que ella puede escribir lo que sea. Y siempre, siempre es elegante. Ahora, bueno, como ya sabemos, Entrevista con el vampiro tiene película. Sale Brad Pitt, sale Tom Cruise, sale, ¿cómo se llama esta niña? Antonio Banderas también. Kristen Ah, Dunst. Antonio Banderas, claro. Y bueno, como les contaba, esta historia nació a raíz de que su hija, Michelle, murió. Ella estaba tan deprimida con todo que pues se volcó en la investigación vampírica. Vaya, plasmó todo su dolor ahí. Y de hecho, escuché una vez una entrevista que ella dio, que ella confesaba, o sea, si no me hubieran dicho que yo estaba escribiendo mi historia de lo que pasé con Stan y lo que pasé con Michelle, yo no hubiera escrito esta historia, yo me hubiera bloqueado. Ella se dio cuenta mucho tiempo después de que ella había plasmado la dinámica que tenía con su esposo en Lestat y Louis y la pérdida de su hija en la niña Claudia, esa niña inmortal vampiro que jamás va a crecer y siempre se va a quedar tal cual está. Entonces se me hace algo, vaya, tremendo, ¿no? Sí, de hecho, para mí hay dos autores que llegaron a mí antes de leerlos. Por un lado, Stephen King, obviamente, con sus películas Cementerio de Mascotas, la vi desde chiquito en Canal 5. No. Y otra película que justo recuerdo desbloqueado, que había visto sin saber que era novela ni nada, la de Entrevista con el vampiro. No sé qué edad tenía, pero sí era muy pequeño. Y aún hubo imágenes que en ese momento me impactaron. Por un lado, sí me causaron temor, en especial las que son de Luisiana, son de mis partes favoritas. Ay, me encanta Nueva Orleans. Pero también no dejan de ser bellas, o sea, es como algo interesante. Muy bello. Sí. Todo el trabajo de Anne Rice se basa en el amor, no en el amor romántico, sino en el amor. Hay un amor realmente desinteresado. Existe Dios, nos ama, existe la bondad. ¿Por qué la sensualidad es la base de básicamente todo lo que hay? ¿Por qué la sexualidad es primero? ¿Por qué el erotismo es primero antes, no sé, que las emociones, que la bondad humana? Esas siempre son las cuestiones que ella expone. ¿Por qué la maldad seduce? ¿Y por qué todos la abrazan y luego la repudian? Eso es algo que en todas sus novelas he encontrado y no es repetitivo. De hecho, no sé, me gusta mucho. Otro de los libros que les recomiendo de la escritora es El Don del Lobo, el cual ya tiene reseña en el canal, al ratillo se las paso. Pero esa historia me gustó por esta razón. Otra vez con Stephen King. A principio de año del año pasado me leí Rose Mother y me gustó mucho porque he leído, ¿qué mujer no ha leído libros de ayuda personal para aprenderse a valorar, para saber dar el amor sin regalarlo, ¿no? Y curiosamente, Stephen King en ese libro hizo eso, escribió una historia para las mujeres, para que digas, caramba, hay que valorarse, ¿no? Y esto y aquello. En El Don del Lobo, Anne Rice hizo lo mismo, pero para los hombres. Ah, caray. Porque ahí tenemos unos personajes, los personajes principales son los personajes masculinos. Y en el transcurso de la historia lo que van a hacer es que se van a aceptar a sí mismos, van a aceptar al lado del lobo, el lado bestia, y lo van a aceptar, no lo van a juzgar.
y los personajes tienen un crecimiento tan bonito. Claro, hay desmembramientos, hay sangre, hay sexo, lo de siempre con Anne Rice, pero, sí, pero tiene un mensaje muy bonito para los hombres, que deben aceptarse, que deben crecer, que no deben juzgarse y deben aprender a comprenderse como seres humanos. Y es algo Se me fascinante. hace, vaya, me mueve lo que dices. Justo estaba leyendo un ensayo de David Roas que habla sobre por qué nos interesan los vampiros, tanto en la cultura popular como en la literatura. Por un lado, porque es como algo que a nosotros nos gustaría, la transgresión del último tabú, la muerte. Quisiéramos ser inmortales y estar de cierta forma no atados a reglas sociales. Pero por otro lado habla de la figura del vampiro en el siglo XXI, después de Crepúsculo y demás variantes. Y justamente es eso, me hizo ruido, porque creo que algo hizo clic en una idea de que Anne Rice no trata de ponerles brillito para hacerlos más bonitos, aceptarlos, sino que los muestra como son monstruos. Uy, me acabas de desatar. No, es que lo dijiste tú y me hizo clic de que, por supuesto, o sea, el problema, la diferencia principal Claro. es que los vampiros de estas sagas juveniles, que les pueden disfrutar y no tiene nada de malo, es que no son vampiros, son como tapar algo que me interesa, pero no lo acepto como es. Lo quiero convertir en el novio, en darle características que no son Humanas, propias. quieren humanizarlo. Ajá. O, por ejemplo, digo, con Maléfica siento que también pasó un No poco la eso. vi. Haces bien, pero en Sí cambio Anne quería. Rice sí se hacía un acercamiento íntimo, tratar de ponerse en los zapatos del vampiro, pero no le quita su monstruosidad, no le quita esa cualidad de tabú y de transgresión que tienen estas criaturas. Claro, bueno, lo que pasa, de hecho ahora que lo pienso, los vampiros de Anne Rice son como el monstruo de Víctor Frankenstein. O sea, lo vemos desde los ojos del monstruo. Y ahorita que dices todo eso, no hombre, no sabes la que acabas de hacerme. Pasa con los vampiros de Anne Rice que ella sí habla de la belleza, habla de la sexualidad, del erotismo, pero ella encuentra el atractivo en, no sé, en Alexander Skarsgård, por ejemplo, que es así como que muy guapo, pero también de repente te va a describir personajes y los va a erotizar y los va a ensalzar, personajes deformes. Hay un vampiro por ahí, por ejemplo, que no era deforme, era un hermafrodita. Y te lo describen primero como un hombre y luego como una mujer y luego te lo describe como ambas cosas y te dice que su misma rareza, eso mismo que hace que otros lo repudien, es lo que le da su encanto. Entonces, ella puede describirte a muchos tipos de seres que son socialmente no agradables, socialmente no erotizantes, si quieren, pero ella todo le encontraba esa belleza y siempre iba a lo mismo, que todos a final de cuentas tienen esa alma, esa quizás bondad dentro de sí mismos. Y siempre vamos al mismo desde muchos puntos y es algo que a mí francamente me encanta. Les voy a recomendar otros libros que me encantan también. No es porque no me gusten tanto. Sí me gustan, pero mis principales son los dos que ya les mencioné. Estos son Armand el vampiro, Sangre y Oro y Memnoch el diablo. En Armand el vampiro vamos a encontrar a un chico que ha sido secuestrado, lo están usando para, pues básicamente para venderlo sexualmente y un vampiro lo va a adoptar, pero ¿cuáles son las consecuencias de todo eso? A pesar del amor que el vampiro le puede tener al chico, ¿cuáles son las consecuencias que puede haber? Sangre y Oro habla precisamente del vampiro ese, entonces les dejo ahí a la imaginación. Y Memnoch el diablo, ahí nuestro personaje característico, Lestat, se va a enfrentar cara a cara con el diablo, el cual lo va a llevar incluso a ver la crucifixión de Jesucristo. Y lo va a hacer verlo cara a cara y se va a preguntar sobre todo esto que hemos hablado de una forma maravillosa y lo lleva al infierno y lo lleva al cielo para que él mismo pueda deducir si existe aquello que él se pregunta, pero tienen que leerlo. Antes de cerrar con Anne Rice, me gustaría compartirles, igual que con las otras escritoras, mi cita favorita. Bueno, tengo muchas citas favoritas de Anne Rice, pero solo les voy a una hoy. Esta es de Lestat del vampiro y dice así: en este mundo, el vampiro solo es un dios oscuro. Es un hijo de las tinieblas, no puede ser otra cosa.
Y si ejerce algún poder de seducción sobre la mente de los hombres, se debe solo a que la imaginación humana es un lugar secreto de recuerdos primitivos y deseos inconfesados. La mente de cada hombre es un jardín salvaje, y en él surge y desaparece todo tipo de criaturas en el que se cantan himnos y se imaginan cosas que finalmente deben ser condenadas y reprobadas. Se estremecen de emoción ante la posibilidad de la inmortalidad, ante la posibilidad de que un ser hermoso y espléndido pueda ser absolutamente perverso, pueda percibir y conocer todas las cosas y pese a ello, escoger voluntariamente dar satisfacción a su oscuro apetito. Sí, me encanta. Ahorita estamos casi al terminar, no sé Ok. si falte... Me falta una nada más. Adelante, sí. Vamos a hablar rapidito de Daphne du Maurier. Daphne du Maurier, de hecho, fue una escritora que, a comparación de las otras, vaya, tuvo una vida idílica. Tenía buena posición social, tenía dinero, todo. Pero pasa que ella, no va a dar tiempo ya del cuento, pero pues lo puedes poner en un link. Pero ella no fue feliz en su matrimonio, entonces ella vivió infeliz, a pesar de tener todas las cosas buenas. Y bueno, ella se pudo dedicar a la escritura desde muy chiquita, porque tenía todo, vaya, o sea, tenía todo lo que ella pudiera querer para dedicarse exactamente a lo que quería hacer. Y eso fue lo que hizo. Me parece que sí tuvo hijos en ese matrimonio, pero no veo que se hable mucho de ello. O al menos yo no vi que hubiera. Pero bueno, lo que me llama mucho la atención es que Daphne du Maurier se centraba mucho en lo que se describe como un sufrimiento femenino. Y es donde yo me pregunto, ¿por qué una mujer que tiene todo escribe en base al sufrimiento femenino y únicamente en base al sufrimiento femenino? Decía mi abuelita, ¿no? Que nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara. Y a lo mejor ella simplemente, igual que las demás, plasmaba su vida en su obra. De esta señora tengo pendiente Rebeca. No lo tengo tampoco, pero dicen que es muy bueno, así que deberían darle una oportunidad. Y yo quería compartirles la historia de los pájaros, porque de hecho ella amaba a las aves, le gustaba mucho observarlas. Y ¿Tiene algo que ver con la película de Hitchcock o es otra? Exactamente, ella fue la que escribió el relato. Dura alrededor de media hora el relato, lo pueden encontrar en YouTube, pero les van a dejar el link por acá. Dejaré el enlace por ahí en la descripción. Y bueno, ella escribió esa gran historia. Ella escribió sobre los pájaros, la película que yo creo que todo el mundo ya ha visto. Yo creo que sí, ¿no? Todo el mundo la conoce. ¿No? No sé. Ok. Bueno, yo sí la vi, pero de niño en televisión. Sí, o sea, alguna vez todo el mundo la hemos visto. O lo han referenciado en mil lados, lo han parodiado. Lo han parodiado muchísimas veces, creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Y bueno, ella usó algo que amaba para hacer un relato de horror, bastante entretenido, de hecho. Y al final de cuentas, ella, en ese cuento no tanto, en realidad, no que yo viera, pero en general se dice que ella basa sus historias en el sufrimiento femenino. Así que, bueno. Vaya. ¿Sí? Muy interesante recomendación, vaya. Me pasó de nuevo una película que daba por hecho que no sabía que era basada en un relato. Pues bueno, te agradezco mucho esta conversación, que esperemos que no sea la última vez. Ojalá más adelante podamos presentar más autoras o otros autores. Sí, claro. De nuevo voy a dejar todas las redes de los libros de Leilani en la descripción. Y no se aparten del Fantastic Polla, que aún no ha terminado. A continuación tendremos una charla con Daniel Esquivel, el lector número 1 de Stephen King en Veracruz, así que no se despeguen, en unos minutos estamos con él. De nuevo te agradezco mucho esta participación, no sé si quieras dejar algún comentario final. Pues realmente yo agradezco mucho la invitación, o sea, desde que me dijeron fue así como que súper sí, si quiero, me encanta hablar de libros y he disfrutado bastante compartiendo aquí con ustedes. Todos son caritas nuevas, realmente no conozco mucho por aquí, pero me da mucho gusto saludarlos a todos, compartir con todos ustedes. Y pues pueden seguirme en redes sociales, allá siempre hay contenido. Mi Instagram es Libros de Leilani y básicamente todo se llama así. Que pasen una muy bonita noche y vamos a escuchar al compañero, que a mí también me encanta Stephen King. Gracias. Regresamos en unos minutitos.